¿Cómo están amigos del Club Cuántico? Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos junto a Marco nuevamente para llevarles un nuevo tema de conversación. ¿Qué tal, Marco? Hola queridos amigos, aquí estamos nuevamente para hablar de ciencia, tecnología y mucho más. Y este programa está dedicado a las interacciones en la naturaleza. Cuéntanos, ¿qué se entiende por interacción? ¿A qué tipo de relación le podemos llamar interacción? Sí, la mayoría de las cosas que pasan en la naturaleza tienen que ver con el movimiento. O sea, si no hay movimiento prácticamente no hay ciencia ni hay nada que nosotros podamos describir. Poincaré decía que en realidad, por ejemplo, el espacio era una convención y tenía que ver con la posición relativa de objetos en el mundo en un instante determinado. No vamos a asumir esa posición, pero una cosa que sí es efectiva es que todos los objetos de la naturaleza interactúan entre sí. La física lo que demuestra es que prácticamente nuestro universo está tejido sobre la base de interacciones. En el caso de la física hay 4 interacciones que son importantes, que se pueden medir desde la perspectiva macroscópica y desde la microscópica. Nosotros ya hemos conversado muchas veces que desde la macroscópica, la mecánica de Newton al principio, después la relatividad general y la especial son las que describen mejor el comportamiento de la dinámica de todos los sistemas en el universo. Y a nivel microscópico es la mecánica cuántica. Ahora, ambas teorías tienen problemas entre ellas, una no es reductible a la otra, es un problema abierto, pero lo cierto es que estas 4 interacciones son las que dominan. En el caso tenemos las interacciones gravitatorias entre los diferentes cuerpos, tanto a nivel macroscópico como microscópico. Tenemos las interacciones fuertes, que son las que mantienen los núcleos unidos, los átomos unidos, los núcleos en particular. Están las interacciones débiles, que tienen que ver con el decaimiento radioactivo, y están las interacciones electromagnéticas. Pero existen muchas otras interacciones. La vida misma es un proceso, es un fenómeno que emerge sobre la base de interacciones. Las primeras células, en estricto rigor, es la interacción entre la naturaleza, entre conceptos que son denominados, por ejemplo, universales, como la gravedad, la luz, etc., interactuando con otro tipo de materia, generan esto que nosotros hoy día llamamos vida, por ejemplo. Respecto a estas 4 principales interacciones que mencionaste recién antes de pasar a otro tema, ¿cuál es la más relevante en la naturaleza? ¿Cuál consideras tú que se da en mayor cantidad? Todas son relevantes, absolutamente todas están imbricadas una con la otra. En los inicios se supone que todas las interacciones están juntas en una sola gran fuerza. Y después del Big Bang, esto se despliega de una manera determinada y aparecen, después de que baja la temperatura en el universo, estas 4 fuerzas que nosotros conocemos hoy día. Pero todas juegan un papel que es relevante en la perspectiva o en el contexto en donde son válidas. Yo diría que una de las más interesantes es la gravitación, por razones obvias, ¿no es cierto? Porque es una de las más misteriosas y porque es una de las que todavía se investiga en forma afanosa. Se está tratando de encontrar la relación entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica precisamente en ese punto. El problema de la gravitación cuántica, es decir, cómo se comporta la gravedad a escalas de Planck, eso es lo que en estos momentos se investiga. Y hay varias teorías, una de ellas es la famosa teoría de cuerdas, ¿no es cierto?, que ya más de 40 años en boga, que ha tenido múltiples desarrollos en su historia y que es una de las más aceptadas. No es la última ni es la definitiva, porque eso hay que demostrarlo experimentalmente, hay que contrastarlo con la realidad, pero por lo menos esa es una importante. Y las otras cosas que tienen importancia y tienen relevancia son las que te acabo de mencionar respecto de los orígenes de la vida. La vida misma es una interacción permanente. Hace poco, ¿no es cierto?, se han descubierto, bueno, hay teorías que explican cómo se forman los seres vivos. Está Monod, que fue un premio Nobel más o menos en el año 70 en biología molecular, y él explicaba cómo se estructuraba la vida en sus inicios, las primeras células, etc. Y que son organismos autorreferentes, autoproducidos, teorías que todavía subsisten hoy día con estas hipótesis, por ejemplo, de Varela y Maturana respecto de la autopoiesis y de la generación de sistemas vivos, pero que suponen que son sistemas clausurados en términos de sus operaciones, pero no son cerrados termodinámicamente, porque intercambian materiales a través de sus membranas con el exterior. Pero son mucho más que eso.
porque en realidad esa interacción con el exterior no es tan trivial. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, uno sabe ya, ¿cierto?, desde el tiempo de Watson y Crick, que es el material genético el responsable de la herencia en los seres vivos. Y el que le da las características morfológicas a los organismos y es el material primigenio sobre el cual van a actuar en el futuro como organismo. Entonces es interesante observar que durante mucho tiempo se pensó que eso era incambiable y resulta que en el caso de las bacterias, por ejemplo, en ciertos fenómenos específicos que están relacionados, en nuestro caso, por poner un caso muy especial, en la situación de la resistencia a los antibióticos, resulta que las bacterias tienen el mecanismo de resistencia de las bacterias es precisamente recibir material genético de otras bacterias del exterior a través de diferentes mecanismos que se llaman mecanismos horizontales, modificando finalmente su fenotipo, su genotipo y su fenotipo. Es decir, las bacterias reciben esa capacidad de defensa respecto de los antibióticos de otras bacterias, ya sea a través del medio o a través de virus que tienen los genes necesarios que se instalan en la bacteria nueva, ¿no es cierto?, y se lo transmiten. Entonces es muy interesante que esta interacción no somos organismos aislados ni totalmente cerrados y somos capaces de ser modificados genéticamente. Ahora eso abre unas perspectivas increíbles, sobre todo para el ser humano, ahora que ha decodificado el código genético. Significa que nosotros tenemos en nuestras propias manos nuestra evolución. Es un cambio pero significativo para la historia del hombre. Marco, hablábamos sobre algunos ejemplos de interacción y precisamente se ha estado trabajando en algo que tú mencionabas con esto de las bacterias y los virus para tratar enfermedades como la leucemia. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, hay un resultado, pero es muy promisorio, que bueno, fue informado por la televisión hace poco y apareció publicado en una revista de medicina también hace poco, que tiene que ver con el tratamiento de un cierto tipo de leucemia. Tú sabes que la leucemia consiste en la proliferación de cierto tipo de células inmunológicas en el organismo, en especial cierto tipo de glóbulos blancos. Entonces, lo que se hizo en este tipo específico de leucemia, en el caso de un grupo de pacientes, fue retirar otro tipo de células inmunológicas y tratarlas por medios virales, y se les colocó ciertos genes para que reconocieran como enemigos a aquellas células que proliferaban en forma indiscriminada en el organismo. Te lo digo así porque es la manera más fácil de decirlo, tiene que ver con antígenos, etc. Pero esa es la mejor manera de decirlo. Y luego se volvió a tomar estas células que son células T, se las transmitieron, se las introdujeron al organismo de las personas con resultados notables. Entiendo que hay una niñita que ya lleva cerca de 8 meses sin señas de la leucemia, a pesar de que en algún momento al inicio del tratamiento tuvo una situación muy complicada de salud, con fiebre muy alta y otros síntomas que la tuvieron en riesgo vital, pero finalmente los médicos constataron que la leucemia se había retirado, o sea, cosa que es muy notable, que hay obviamente que esperar los resultados posteriores. Pero eso es un tremendo espaldarazo para la ingeniería genética y para la manipulación genética. O sea, en el fondo tú estás tomando cosas del organismo, las estás modificando y las estás poniendo de nuevo ahí para que cumplan una función diferente a la que cumplían. Yo creo que eso es siempre se asusta a la gente con esto de la manipulación genética. Bueno, aquí hay un buen uso de la ingeniería genética. El hombre conoce las reglas y las regularidades a través de las cuales el mundo funciona y las usa a su provecho. Esa es una distinción tremenda respecto del resto de los seres vivos de la naturaleza, por lo menos la que nosotros conocemos. Y ya que hablábamos de las células y del ser humano, ¿las células se crean por sí solas o tiene que ver esta influencia del entorno en No, su proliferación? por eso mismo la interacción es tan importante. Todos los mecanismos que tiene la célula y a través del proceso evolutivo y de lo que se llama la presión selectiva,
hace que aquellos organismos que están en mejores condiciones de responder a las exigencias del medio sean esos los que sobreviven. No son los individuos los que sobreviven, sino que finalmente son las poblaciones, como decía Raúl Moreno, sí. Recordamos el programa de la semana pasada. Y eso yo creo que es lo significativo, porque finalmente las respuestas que da el organismo tienen que ver con las exigencias del medio, es decir, en algún sentido el organismo, sea unicelular o multicelular, interpreta la realidad externa, la codifica y da las respuestas que son las necesarias para mantener su existencia. Pero eso en general. ¿Y con respecto al conocimiento humano? Bueno, es muy parecido. El otro día tuvimos un coloquio en el Departamento de Matemáticas en donde estuvo Mauricio González, que es doctor en psicología, y estuvimos conversando precisamente de eso, la relación entre mente y cerebro. Hay dos investigadores muy conocidos, uno de apellido Ginás, que es colombiano, y Damasio, que es portugués, que tienen obras muy interesantes desde el punto de vista de la divulgación y que tienen que ver con el cerebro y la mente. En general, esta es una idea muy antigua, es que la mente tiene su asiento efectivamente en el cerebro. Y yo creo que estos dos investigadores no hacen otra cosa en sus obras que respaldar este hecho. Ahora, hay quienes dicen que nosotros recreamos la realidad. El cerebro la recrea y en algún sentido eso es cierto, ¿no? Somos una gran estructura de neuronas muy especializada, son muchas células que tienen una especialización muy adecuada para el tipo de acción para el cual están diseñadas, que también tienen que ver con esta presión selectiva. Son millones de años que esto ha ido evolucionando y han tenido que reaccionar los organismos respecto de los fenómenos que son inmediatos, la luz, por ejemplo, la misma gravedad, etc. Y por lo tanto se han creado estructuras que responden a las necesidades del medio. O sea, es una tensión mutua entre el organismo y el medio que le circunda. Y en este sentido el cerebro no es otra cosa que, es cierto que actúa mediante representaciones de la realidad, pero tampoco hay que dramatizar mucho esto. O sea, no es que nosotros vivamos en un mundo alucinatorio, sino que nuestras representaciones tienen un correlato con la realidad externa. Si no lo tuvieran, seríamos incapaces de sobrevivir en un medio como este. Ese es el hecho de la causa. Lamentablemente, a veces se toman estos temas y se extrapolan demasiado, como que si nosotros viviéramos en una especie de mundo ilusorio en donde nada puede ser demostrado, ni nada puede ser, ni nada es viable, ni nada, no tenemos absolutamente ningún acceso a la realidad objetiva. Y la verdad es que no es así. Una de las características que tiene el ser humano es la de poder crear tecnología. Son extensiones de sus propios órganos, que le permiten ver más allá e incluso sobre la base de conceptos diferentes bajo los cuales opera el ser humano. Por ejemplo, no sé, el radar es un concepto absolutamente diferente a lo asociado a los sentidos del humano. Uno podría compararse con los murciélagos en algún sentido, y hay un montón de otras cosas que el ser humano, o mecanismos que el ser humano crea y que tienen que ver más con haber estudiado las regularidades del mundo y estar usándolas para su propio beneficio. Por ejemplo, yo lo he mencionado varias veces, esto del microscopio electrónico es un efecto cuántico, y que consiste en que una partícula, un electrón particularmente, sometido a un cierto potencial. Eso no pasa en la mecánica clásica. Si hay un objeto que se mueve a una cierta velocidad y hay un potencial atractivo, el objeto que es muy superior en energía a la velocidad del objeto, el objeto tiende a caer en el otro, ¿no? Tiende a ser atraído. Sin embargo, en el caso de la mecánica cuántica, esto puede ser violado. O sea, un electrón que lleva una cierta energía, por ejemplo, y hay un potencial de algún tipo eléctrico, etc., que puede ser muy poderoso respecto a la velocidad del electrón. El electrón existe la probabilidad de que el electrón lo atraviese de todas maneras. Bueno, y ese fenómeno es usado cuando nosotros construimos este aparato que se llama microscopio electrónico, que nos sirve para ver
virus y otro tipo de seres que son absolutamente inaccesibles a nuestra vista. Hablando del conocimiento y la interacción con la realidad, con el entorno, ¿existe una sola interpretación de la realidad o son varias? Por ejemplo, en el caso de la física, a veces parece que fueran varias interpretaciones de la realidad, pero por ejemplo en el caso de Ptolomeo lo que hace cuando piensa que el Sol gira en torno a la Tierra es describir el movimiento relativo del Sol con respecto a la Tierra, ignorando que el fenómeno es otro, y poniendo demasiado énfasis en esa aseveración. Lo cual no quiere decir que haya una interpretación única o que haya varias interpretaciones. Quiere decir que hay una verdadera, pero que nuestro conocimiento llega hasta cierto nivel para poder asegurar tanto como lo hizo Ptolomeo. Lo mismo pasa en el caso de Newton. Newton desarrolla una teoría que tiene que ver con el mundo que nos es más cercano, con la gravitación, pero cuando nos es más cercano, habla de que el tiempo fluye, etc. Pero es la realidad que le es más inmediata. Y por lo tanto, lo que va a pasar después con la teoría de la relatividad es que la teoría de Newton va a terminar siendo una restricción de la relatividad a velocidades muy pequeñas. O sea, es una extensión de la anterior. Ahora, de la teoría de Newton es imposible llegar a la relatividad, pero de la relatividad es posible llegar a la de Newton como restricción. O sea, hacia un lado es inconmensurable el problema, que no se resuelve, pero para el otro lado no, es una cuestión natural, o sea, es como te dije, un tipo de restricción. Ahora, uno puede, como todas las cosas, describir matemáticamente un fenómeno usando varios métodos que pueden ser diferentes, de diferentes perspectivas, pero eso no quiere decir que la respuesta no sea única. La respuesta que me da el mecanismo bajo el cual el fenómeno se produce. Sin embargo, los dos modelos matemáticos pueden expresar alguna arista o alguna perspectiva de esa realidad externa. En algún momento nosotros vamos a saber, así como Einstein se dio cuenta respecto de Newton, que él estaba desarrollando una teoría más general, y en el caso de Newton con respecto de Ptolomeo exactamente lo mismo. Nosotros seguramente en algún momento nos vamos a dar cuenta de que esta teoría es más ajustada a lo que es la realidad en sí que la anterior. Pero eso no significa que no podamos operar con los dos modelos matemáticos. Lo que sí tenemos que tener cuidado es saber cuáles son los límites que la misma ciencia nos impone o el mismo conocimiento nos impone para poder hacer aseveraciones que a veces son demasiado arriesgadas. Entonces uno puede decir, mira, este es un modelo que interpreta hasta este límite y de aquí para allá me reservo mis opiniones a un futuro más lejano. Pero en general lo que uno espera es que haya una respuesta. Ahora, como todas las cosas, los seres humanos tienen diferentes opiniones respecto de este tema. Los realistas como Einstein piensan que estas explicaciones son finalmente únicas. Hay un realismo moderado, que es el que acabo de manifestar yo, que dice, mira, esperemos un poquito más y expliquémonos. Y hay otro que dice finalmente que da exactamente lo mismo, que es una especie de eficiencia del modelo. O sea, me da exactamente lo mismo, lo que es importante para mí es que funcione. Ahora yo pienso que si bien es cierto, las tres son adecuadas, la que más me acomoda a mí es la primera, la realista, y manteniéndose en un realismo moderado mientras uno no sepa, no tenga más información respecto de dos modelos que la representan en forma adecuada. Así como la mecánica cuántica, por ejemplo, en el caso de los fenómenos microscópicos a nivel de la escala de Planck, un poquito antes, a nivel atómico, es muy adecuada porque te entrega resultados experimentales muy exactos, y la teoría de la relatividad también está muy probada desde el punto de vista experimental. Entonces, sin embargo, hay algo que pasa entre las dos, hay algo extraño que sucede. Hay algunas personas que piensan, y algunos físicos que piensan, por ejemplo, que la gravitación no se puede cuantizar, no puede ser vista desde la óptica de la mecánica cuántica porque no responde a las reglas de la mecánica cuántica. Hay otros que sí piensan y que las alternativas son, por ejemplo, la teoría de cuerdas y otras opciones diferentes. Pero eso es un problema que está por dilucidarse. Generalmente cuando aparecen los libros de divulgación científica se dan las cosas por hechas. Bueno, eso también no tiene nada de malo porque el ímpetu del investigador que está realizando la investigación lo amerita, digamos, lo justifica, pero en estricto rigor son teorías que no están cerradas.
O sea, falta mucho todavía para tener una respuesta definitiva respecto del tema. Lo que sí es que prácticamente todas las teorías tienen que tener algún respaldo anterior o tienen que tener una justificación experimental lo suficientemente fuerte para mantenerla. Hablábamos hace poco sobre el impacto de las interacciones en el conocimiento humano. Sin duda en el mundo animal se debe ver más reflejado en el comportamiento de estos. A tu juicio, ¿cuál es el impacto que tiene en la evolución en general de los seres vivos? Lo que te comentaba anteriormente es caminar de la mano con el mundo. O sea, ningún ser vivo es un ser aparte del mundo. Este fenómeno del hombre, y que también se discuten estos dos autores que yo te mencioné respecto del cerebro, que es el en sí mismo, esto que nosotros somos capaces de preguntarnos, y que tiene que ver también con la estructura cerebral y cómo nosotros nos hemos ido constituyendo en seres pensantes. No recuerdo cuál de los dos afirma que este sí mismo no es tampoco un fenómeno permanente, sino que fue apareciendo paulatinamente a través de la evolución del Homo sapiens. Seguramente no solamente en la interacción con el medio, con la naturaleza, sino que además en la interacción con los otros hombres, a través del lenguaje, a través de la construcción social, etc. Por eso es difícil reducir finalmente los fenómenos humanos solamente a la cuestión biológica, porque la interacción no solamente es consigo mismo y con la naturaleza directa, sino que además es con el otro ser humano. Por eso es que el mundo de las transacciones humanas no se mueve solamente desde el punto de vista de la ciencia física, matemática y biológica, sino que además hay un conjunto de interacciones psicológicas desplegadas en el quehacer de cada día del Homo sapiens, que es muy intrincado y muy difícil, más que todas las otras ciencias, muy difícil de dilucidar. Bien, hemos llegado así al final de un nuevo programa. Lo vamos a ver en 15 días más con un nuevo tema de conversación. Marco, ¿algo que decir antes de despedirnos? No, los invitamos nuevamente a un programa dentro de 15 días en que vamos a discutir un problema tan interesante como el que hemos conversado hoy día. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.